Mientras avanzábamos por el camino estrecho que llevaba a la casa de Rafael, todo parecía estar rodeado de un silencio extraño y de una quietud antigua, casi como si el lugar mismo guardara secretos. Me aferraba a la idea de que este fin de semana no era más que una reunión familiar, un espacio para relajarnos lejos de la rutina y el ruido de la ciudad. Pero cuando vislumbré la mansión en medio de un denso bosque, mi percepción cambió por completo. La casa se alzaba frente a nosotros con una apariencia que no imaginaba, un caserón antiguo, oculto entre árboles, cuyas paredes parecían cargar con siglos de historia. Desde el instante en que cruzamos el umbral, una extraña sensación se instaló en mi pecho, una mezcla de intriga y algo que no podía identificar del todo. Todo en esa casa hablaba de tiempos lejanos. Cada habitación, cada rincón parecía tener un susurro propio. Rafael, alto y de aspecto sereno, estaba en la puerta para recibirnos. Su rostro, lleno de arrugas profundas, reflejaba una vida intensa y, en sus ojos, vi algo insondable, como si ocultara verdades que prefería callar. Aquella mirada que me lanzó se quedó conmigo, y desde ese momento, todo lo que conocía parecía tambalearse. La primera cena en la casa se desarrolló en medio de una atmósfera espesa. Javier estaba alegre, charlando animadamente sobre su trabajo y sobre la vida en la ciudad, totalmente ajeno a cualquier tensión. Pero para mí, todo era distinto. Mis pensamientos se desviaban continuamente hacia Rafael, hacia su presencia en el extremo de la mesa. Su mirada, más allá de cualquier conversación, me hacía sentir vulnerable, como si pudiera ver lo que había dentro de mí. Cada pequeño gesto suyo tenía un peso que me costaba ignorar. Sentí cómo se creaba una conexión silenciosa, un hilo invisible que parecía unirnos más allá de las palabras. Era un sentimiento nuevo, inquietante y prohibido, que intenté desechar sin éxito. Después de la cena, Javier sugirió un paseo por los jardines. Caminamos entre los árboles, mientras él seguía hablando con entusiasmo, sin percibir mi silencio ni mi distracción. Mi mente estaba lejos, anclada en pensamientos sobre Rafael. Al mirar hacia la casa, lo vi observándonos desde una ventana. Era una visión fugaz, pero la intensidad de su mirada me produjo un vuelco en el corazón. Rafael parecía atraerme de una forma inexplicable y desconocida, algo que escapaba de mi control. Aquella noche, al intentar dormir, el peso de sus ojos sobre mí persistía, ocupando cada rincón de mis pensamientos. La mañana siguiente fue igual de perturbadora. Me senté a la mesa para desayunar con Javier, quien, despreocupado, me servía café y hablaba de planes para el día. Parecía una mañana común, pero para mí, la tensión crecía en cada instante. Cuando Rafael entró a la cocina, su presencia silenciosa llenó la habitación de una manera indescriptible. Lo sentí muy cerca, y en ese momento, cada intento de negación se desmoronaba dentro de mí. Sabía que algo en mí había cambiado, y aunque luchaba por contenerlo, ese deseo prohibido seguía creciendo. Aquella conexión, tan intensa como peligrosa, me hacía sentir viva y al mismo tiempo atrapada. De regreso en la ciudad, intenté retomar mi vida habitual. Pero todo lo que había sucedido en esa casa seguía conmigo, como una sombra imposible de ignorar. Decidí salir a caminar una tarde, buscando que el bullicio de las calles me distrajera de la imagen de Rafael. Entré en una cafetería que solía visitar y me senté, observando a las personas que pasaban, tratando de relajarme. Pero entonces lo vi, Rafael estaba en la acera, y al cruzar nuestras miradas, sentí como el tiempo se detenía. Mi corazón se aceleró, y cuando él cruzó la calle para acercarse, cada pensamiento de distancia y cautela se desvaneció. Mientras caminábamos juntos, sus palabras parecían no tener relevancia, lo que importaba era esa cercanía, esa tensión que nos envolvía. Llegamos a una pequeña plaza y, al detenernos, Rafael se volvió hacia mí con una seriedad que hizo que todo en mí se congelara. Al pronunciar aquellas palabras, confesando que sentía lo mismo que yo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sabía que estaba mal, pero en ese momento, nada parecía más real que aquel deseo compartido. La vuelta a casa fue un suplicio. Intenté mantenerme ocupada y evitar pensar en lo que había sucedido, pero la intensidad de mis emociones era abrumadora. Cuando Javier me pidió prestado el teléfono, nunca imaginé que todo se desmoronaría tan rápidamente. Al ver el mensaje de Rafael, su expresión cambió de inmediato, y su voz, cuando me pidió una explicación, estaba cargada de dolor. Intenté responder,
pero las palabras se me atragantaban. Me quedé sin habla, paralizada ante la magnitud de lo que acababa de suceder. Javier lanzó el teléfono y, con el corazón roto, salió de casa, dejándome sola en un silencio aplastante. Sentí como mi mundo se desmoronaba por completo. El peso de mis acciones me hundía en una culpa insondable. Sabía que había roto algo irremediable, y esa certeza se me clavaba en el pecho como una herida que no dejaba de sangrar. No mucho después, recibí un mensaje de Rafael. Javier se dirigía hacia su casa para enfrentarlo. Sin pensarlo, tomé las llaves del coche y conduje hasta allí, deseando detener lo que sabía sería un encuentro devastador. Al llegar, encontré a ambos en la sala, inmersos en una discusión que hervía de dolor y resentimiento. Javier enfrentaba a su padre con palabras que cargaban toda la traición que sentía. Las respuestas de Rafael, aunque serenas, no lograban calmar la furia de Javier, quien, en un arrebato, lo empujó con tal fuerza que me vi obligada a intervenir. Corrí hacia ellos, intentando calmar los ánimos, pero Javier me dirigió una mirada que nunca olvidaré, llena de desdén y dolor. Con una voz rota, me dijo que no quería volver a verme jamás, y, sin esperar una respuesta, se fue de la casa, dejando una grieta irreparable entre nosotros. Pasaron los días, y cada minuto era un recordatorio de lo que había perdido. Intenté comunicarme con Javier, pero todas mis llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Sentía que mi vida se había vuelto un vacío sin fin. La culpa y el arrepentimiento me perseguían, volviendo cada recuerdo de él y de Rafael en un peso que no sabía cómo soportar. La casa de Rafael, donde alguna vez experimenté una intensa conexión, se había transformado en una prisión donde me sentía atrapada. Una mañana, al despertar, descubrí que Rafael ya no estaba. Había empacado todas sus pertenencias y dejado una nota breve sobre la mesa. La leí en silencio, sintiendo cómo mis esperanzas se desmoronaban con cada palabra. Rafael también se marchaba, incapaz de seguir soportando el dolor y la culpa que lo asediaban. Aquella despedida, tan breve y definitiva, marcó un antes y un después en mi vida. Ahora estaba completamente sola, rodeada de las sombras de mis decisiones y del peso de mis errores. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de sobrevivencia. Intentaba llenar mi tiempo con tareas sin sentido, pero cada instante era un eco de la soledad y el arrepentimiento. Mis amigos notaron el cambio en mí, pero nada de lo que me ofrecían lograba aliviar aquel dolor interno. Era como si estuviera pagando por cada instante de deseo prohibido, por cada momento en el que había dejado de lado la razón y me había rendido a una emoción que, aunque profunda, me había llevado a este desamparo. Meses después, el destino me cruzó con Javier en una calle concurrida del centro. Al principio, pensé que era una ilusión, pero él me vio y no pude evitar el impulso de acercarme. Nos miramos durante unos segundos sin decir nada, ambos conscientes de todo lo que había quedado entre nosotros. Cuando al fin habló, su voz reflejaba una paz melancólica, como si el tiempo hubiera ayudado a sanar, aunque solo fuera un poco. No ha sido fácil, Laura. Pero he aprendido a dejar el pasado donde pertenece, dijo con calma, y sus palabras resonaron en mí con fuerza. Yo también le confesé mi dolor, como había deseado pedirle perdón, aunque sabía que mis palabras no podían reparar el daño. Javier asintió lentamente, y aunque no fue una reconciliación, sí hubo en ese momento un cierre. Al despedirnos, sentí que, aunque la herida seguía allí, ambos habíamos encontrado un camino hacia una nueva paz. Después de aquel encuentro, tomé la decisión de cambiar de rumbo. Me mudé a otra ciudad, buscando empezar de cero en un lugar donde pudiera reconstruir mi vida sin la carga del pasado. Encontré un pequeño apartamento cerca de un parque, y poco a poco, comencé a llenar mis días de nuevas experiencias y desafíos. El recuerdo de Javier y Rafael seguía presente, pero lo guardaba en un lugar de mi corazón donde, aunque doliera, me recordaba de las lecciones aprendidas. Había perdido mucho, y sabía que nunca volvería a ser la persona que fui antes. Pero en cada paso, encontraba una forma de reconciliarme conmigo misma. Entendí que no podía cambiar el pasado, pero sí podía caminar hacia un futuro en el que, finalmente, encontraría paz y redención.